Bienvenidos a todos ustedes a nuestro culto online. Los invitamos a que puedan ponerse cómodos para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Declarar al mundo entero de su gran
muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil haya en mí todo cuanto has menester. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó.
Cristo lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó. Después de haber alabado al Señor, no hay nada mejor que escuchar su palabra. Los invitamos a ponerse cómodos. Con ustedes, nuestro pastor. En esta oportunidad les saludamos y deseamos las más ricas bendiciones del Señor en sus vidas, y también para poderles compartir este mensaje en este domingo. Y para ello les invitamos a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Dice la Escritura: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y les dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creímos, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, pues todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Oremos un momento. Santo Dios y Padre Celestial, gracias Señor por este hermoso tiempo, Señor, de compartir tu palabra, y sabemos que es por medio de tu Espíritu Santo, el cual nos guía toda la verdad, Señor. Toda la gloria sea a ti por siempre, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de ejercer la autoridad como creyentes. Ejerciendo nuestra autoridad como creyentes, en primer lugar, entendemos que hay un deseo, un anhelo, una voluntad muy fuerte en la vida de los hombres para obtener esta autoridad, este poder. La autoridad es poder, es dominio, es facultad de hacer muchas cosas. El mundo entero quiere tener ese poder. De una u otra manera están buscando constante y permanentemente tener esa autoridad sobre todas las cosas, tener esa autoridad en el mundo. Empezando por la vida de los niños que quieren dominar a sus padres y lloran y patalean, buscan de una o mil formas tratar de convencer a sus padres y querer lograr y alcanzar todo lo que quieren. Lloran, patalean y buscan una serie de argucias para poder tener ese dominio sobre la vida de sus padres. Los jóvenes también se rebelan, quieren tener quieren tener su libertad, el dominio sobre sus propias vidas, y dicen que sus padres ya están muy anticuados. Estamos en el siglo XXI, ya las cosas son distintas, la modernidad, la ciencia, la tecnología es lo que debe predominar, y los jóvenes están buscando de una otra manera también hacer todo lo que ellos quieren, ¿no? El control remoto, aprietan y ya quieren todo a la mano, si no se van de la casa, ¿no? Entonces, de esa manera también las personas adultas quieren tener libertad de hacer todas las cosas a su manera, y dicen que ellos son y que nadie los puede cambiar, ni nadie tiene que cambiarlos a ellos. Entonces, de esta manera ellos están buscando que hacer las cosas a su estilo, con tal que nadie se dé cuenta, dicen, ¿no? Dios perdona el pecado, pero no perdona el escándalo. Y lo inteligente y lo sabio para ellos es que nadie se dé cuenta de las cosas que están haciendo, sin saber que
Dios está mirando a todos los hombres, sea lo que estén haciendo, sea bueno o sea malo. Pero ellos quieren así, de esa manera, el ser humano, los niños, los jóvenes, los adultos, las autoridades en el mundo entero están buscando ejercer una autoridad, un dominio sobre toda la creación, ¿no? Aquí en la tierra y en los cielos. De tal manera que la tecnología, la ciencia, de una u otra manera están allí acrecentándose. Como dijo el profeta Daniel, la ciencia aumentará. Y de esta manera encontramos así que las potencias, a través de la tecnología, los medicamentos, una mejor vida, un mejor estilo de vida, aún la vida eterna, a través de los mecanismos de los cuales ellos están investigando. Y así también en los cielos, a través de la vida espacial, los vuelos interespaciales o interplanetarios, ¿no? Bueno, la palabra nos hace ver así, de esa manera, que el hombre busca de una u otra manera. Hay plataformas, hay estas estaciones espaciales en los cielos, ¿no? Hay personas que ya están viviendo ahí en los cielos, en esas naves espaciales o esas plataformas o estaciones espaciales, investigando y viendo cómo poder vivir en otro planeta. El Apolo 11, 12, 13, hasta el 17, si mal no estoy informado, y este último despegue que hubo hacia los cielos, nos hablan de ese de querer tener ese dominio, esa autoridad en la tierra y sobre los cielos. Y de hecho que nos hace recordar mucho a lo que se dio en los inicios de la creación, en la construcción de la torre de Babel, ¿no? No es algo nuevo, siempre el impulso del corazón del hombre es querer tener dominio, esa autoridad sobre todas las cosas. Pero vamos a encontrar así, de esta manera, de lo que el Señor nos habla a la luz de su palabra, porque a nuestro Señor Jesucristo le estaban preguntando con qué autoridad hacen las cosas. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ha dado esa autoridad? ¿No? Versículo 23 dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? El Señor, sabiendo las inclinaciones, la suspicacia que había en cada uno de ellos, entonces le respondió con una pregunta también, ¿no? Que con qué autoridad respondió Jesús y le dijo en el versículo 24, yo también les haré una pregunta. Y si me contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas, ¿no? Entonces, amados hermanos, la autoridad, ¿qué es la autoridad en sí? Es un poder, es un dominio, es una facultad. Muchos sinónimos o alcances hay con relación a ello, ¿no? El libre albedrío, el mando, el control, el imperio, el poderío, el señorío. ¿Qué se tiene sobre personas, cosas o bienes? Si yo arreglo, pinto mi casa, si yo tengo que hacer algún mantenimiento o hago ese mantenimiento, nadie me puede decir qué hago yo en mi casa, es de mi propiedad. Yo tengo esa facultad, tengo ese dominio. El policía tiene autoridad dentro del marco de la ley y las reglas en cada país. Así también la autoridad es un poder delegado. Es un privilegio de superioridad por la influencia sobre alguien, como las autoridades o esa facultad que tienen para ser reconocidos dentro de los campos de las profesiones que son la medicina, la física, la literatura. Este premio Nobel que se adjudican a algunas personas por sobresalir encima de las demás. En sí, lo que es ser una autoridad, una eminencia, ¿no? El premio Nobel de la Paz. Encontramos así esta autoridad que se sostiene por lo que creen y ven las personas en aquellas personas, ¿no? En sí, en lo que hacen, en lo que inspiran a seguirles, a obedecerles. Son seguidores, son sus discípulos, así como nosotros somos llamados a ser seguidores, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos así la autoridad, resumiendo en una palabra, que es una
autoridad delegada de parte de Dios y que se sostiene por nuestro testimonio, que se sostiene porque es delegada de parte de Dios, porque Dios es la máxima autoridad y Él delega esa autoridad. Entonces encontramos así en el Evangelio según San Juan 3:27 que esa autoridad proviene de Dios. San Juan 3:27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. El ser humano no puede tener una autoridad si no es dada de Dios. Una vez más, Juan 3:27 dice: respondió Juan, el apóstol Juan, acerca de lo que ellos estaban haciendo en aquel entonces, ¿no? Pero dice aquí la escritura 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Este pasaje es muy importante, importantísimo. Vemos que esa autoridad proviene de Dios. Romanos 13 también nos está dando cuenta acerca de ello. El Señor dice en su palabra, versículo 13:1 de Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿no? El apóstol Pablo está dando este consejo a la iglesia en Roma acerca de que en medio de las circunstancias en las cuales se vivían en aquel entonces, en la que la autoridad era opresora, la autoridad hacía lo que quería, había abuso de autoridad, la iglesia incluso era perseguida en aquel entonces, pero el apóstol Pablo, hablándonos en el Espíritu, nos hace ver que no hay autoridad sino de parte de Dios, y Dios lo ha establecido. Él tiene un trabajo que Él está haciendo, tiene un plan universal, y todo tiene su tiempo. Y muchas veces las autoridades tienen una función real en sí para ir moldeando nuestras vidas, moldeando nuestro carácter, y poder también ser un testimonio de lo que fue en aquel entonces para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, de esta manera el Señor dice: no, sométase toda autoridad a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿no? Toda autoridad proviene de Dios. 1 Corintios 11:3 también nos está hablando acerca de ello, en la secuencia de autoridad en la que nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta. Dice así la Escritura: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, ¿no? Es una línea de autoridad, amados hermanos, en la cual claramente nos dice al final de este versículo: y Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza de todo varón, y la cabeza de la mujer es el varón. Entonces, de esta manera encontramos así que la palabra de Dios nos está haciendo mención acerca de que la autoridad proviene de Dios. Daniel 5:21 nos habla que Él pone a los reyes en la medida que Él cree conveniente, y nadie le puede decir qué está haciendo. Y una pregunta muy interesante en Job 38:4, nos habla acerca de aquellas personas incrédulas, aquellas personas que aún no conocen al Señor, y que nosotros tenemos que ver, ¿no?, acerca de lo que el Señor nos está presentando así en su palabra. Entonces 38:4 dice la Escritura: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios está convenciendo a Job acerca de su ignorancia y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién puede discutir? ¿Quién puede realmente poner en duda la autoridad de nuestro Dios? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el ser humano? ¿Dónde está el que cree saber mucho? Entonces la autoridad proviene de Dios, y la máxima autoridad está allí en este tiempo, ¿no?
reflejada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios, ¿no? Entonces, Mateo 7:28, vemos así, siendo la máxima autoridad nuestro Dios Todopoderoso y el reflejo de esa autoridad, nuestro Señor Jesucristo. Habla del Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, en la cual el Señor está hablando acerca de que muchos dirán, ¿no?, que han hecho muchas cosas, pero el Señor le dice que cualquiera que oye las palabras y las hace le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, señalando a Jesucristo, ¿no?, como el reflejo de la autoridad máxima que es nuestro Dios. Y dice aquí la palabra: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Había una autoridad en la persona de nuestro Señor Jesucristo para hablarles con toda confianza, con toda seguridad, acerca de los principios sobre los cuales tiene que fundamentarse la autoridad en la vida de los hombres. Y lo veían en su testimonio, en la forma de conducirse. Él siempre manifestó y dijo que yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. De esta manera, el poder, el dominio y facultad que tenía nuestro Señor está reflejada en la máxima autoridad que es nuestro Dios, y reflejo de esa autoridad nuestro Señor Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. San Juan 15:5 dice que separados de Él nada podemos hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, reflejo esa autoridad también máxima delante de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces de esta manera encontramos en lo que nos está presentando el Señor. Ya desde el Antiguo Testamento, en el primer libro de Génesis, nos está hablando acerca de esa autoridad en la vida de todo ser humano, en la vida de las huestes de maldad, ¿no?, en la cual Génesis capítulo 3, versículo 15, nos está haciendo mención de lo que nuestro Dios Todopoderoso dijo y de lo que se estaba profetizando acerca de la autoridad máxima sobre toda la creación. Dice versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? O sea que el Señor, teniendo dominio sobre esta serpiente antigua que es Satanás el diablo, y la cual le iba a pisar la cabeza, no lo iba a vencer en sí. Ya está vencido. Entonces nosotros tenemos que ejercer esa autoridad, pero antes de ello esta autoridad es delegada a la iglesia. Génesis 1:31 nos habla de que el Señor le había dado esa autoridad ya a Adán y Eva, en particular Eva como ayuda idónea, pero dice aquí la palabra, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿no? Una vez más, versículo 28 dice: y los bendijo Dios y le dijo: fructificaos, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear, ¿no? Estas dos palabras muy importantes aquí, sojuzgar y señorear. Ya el Señor le había dado dominio y autoridad, pero lo perdieron por causa del pecado, no por la desobediencia. Pero gracias a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es devuelta esa autoridad. Es devuelta esa autoridad, y nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, ¿no? Como dice, Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces Romanos 5:17 nos habla de esa devolución, de ese volver a tener, retomar esa autoridad. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la misma justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto nos está hablando aquí, amados hermanos, acerca de esa devolución. Versículo 17 dice, ¿no? Pues por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo. Reinarán en uno, dice la palabra una vez más, versículo 17, mucho más reinarán en vida por uno solo. O sea, reinaremos por uno solo, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 18 por eso dice, ¿no? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces somos justificados, somos declarados justos por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y declarados justos por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos hacer justicia, ¿no? Versículo 19 dice, ¿no? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, ¿no? Por ahí como que pareciera que hubiera una contradicción, porque la Biblia dice no es justo ni a uno, pero ya somos justificados, somos declarados justos, dice aquí la palabra, ¿no? Los muchos serán constituidos justos. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo constituidos justos, entonces nosotros podemos hacer justicia. En esa devolución dice sojuzgar y señorear, reinar y juzgar. Tremendo. Para dar una mayor claridad, 1 Corintios 6:3 dice, ¿y no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Una vez más, dos interrogantes aquí. ¿Y no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, pero para avergonzaros, os digo, pues que no hay entre vosotros sabio aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces el Señor nos está mostrando aquí, a la luz de la Escritura, que Dios nos da esa facultad de juzgar. Por eso en Jesucristo, ¿no? Es una autoridad delegada, es una autoridad que el Señor nos da para señorear, para sojuzgar, como dice aquí en esta parte de este versículo en la carta a los Romanos, para reinar en Él, dice, ¿no? Entonces así de esta manera, esa autoridad proviene de Dios, esa autoridad se refleja a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo y es una autoridad delegada. Y nosotros tenemos que tener bien en claro ello, porque muchos pasajes nos están dando cuenta acerca de ello, pasajes muy conocidos, como 2 de Pedro 2.9. 2 de Pedro 2.9 nos está haciendo mención acerca de ello, de esta autoridad delegada. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos en oscuras, pero ahora Dios nos ha trasladado al reino de su luz. O sea, vemos, no como ciegos, guía de ciegos. O sea, ahora tenemos la mente de Cristo, ahora podemos ver a través de nuestros ojos lo que ve nuestro Señor Jesucristo, ya no con nuestros ojos naturales,
nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestros labios espirituales, nuestro ser espiritual, porque esa es la palabra que somos templo, morada del Espíritu Santo. Y para poder de esa manera señorear, para de esa manera juzgar, para de esa manera tener dominio, amados hermanos, en las cosas que Dios ha dejado establecido para nuestras vidas, para todo lo que Dios ha creado, para nosotros mismos en medio de este mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Entonces debemos ejercitar esa autoridad. Un punto más que vamos a ver en esta oportunidad en Efesios 2, 1, 6, cómo debemos ejercitar esa autoridad. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en tinieblas, muertos, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Antes estábamos así, siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Cosas que nos parecían buenas, pero ante los ojos de Dios tan mal. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos gobernados por el príncipe de las tinieblas, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivimos, ¿no? Antes de entregarnos al Señor, vivimos en ese tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues eso es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Miren lo que dice aquí, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una vez más. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, es como que nosotros no estamos aquí, estamos juntamente con Cristo, ¿no? Él ascendió a los cielos y juntamente nos llevó. Desde el momento que, nosotros hacemos una decisión personal con Cristo, de una manera personal con el Señor, confesando nuestros pecados, acercándonos a Él, reconociéndole como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y tomando la decisión de no pecar y hacer todo conforme a su palabra, en ese momento hemos muerto este mundo y hemos resucitado y estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En el ámbito espiritual, amados hermanos, el Señor tiene que estar siempre reinando y gobernando nuestra vida, nosotros sujetos y obedientes siempre al Señor. Por eso dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio, porque es el Señor a través de su Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo ejercer esa autoridad? ¿Cómo ejercemos esa autoridad? Entonces Dios nos ha dado esa autoridad para que tengamos ese ejercicio en nuestra vida, lo podemos estar ejercitando. Hebreos 2, 6, 8. Ejerciendo nuestra autoridad como hijos de Dios. Entonces, Hebreos 2, 8 dice la palabra: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites, ¿no? Para que le tengas en cuenta? Entonces es una gran interrogante. ¿Qué somos cada uno de nosotros? ¿Para qué hemos venido a existir este mundo? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Por qué vemos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué
respiramos, por qué estamos viviendo en este mundo, hacia dónde nos dirigimos, dónde vamos y cuántas preguntas se hacen los adolescentes, los jóvenes, las mismas personas adultas en un momento de su vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de mi existencia, no? Y muchas personas viven porque, en fin, porque viven, ¿no? Como dicen, comen para vivir o viven para comer. Entonces, amados hermanos, esta gran pregunta se lo hizo el salmista David, y en esta carta a los hebreos encontramos en el versículo 6, ¿no? Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Lo visites un poco menor que los ángeles. Todo lo ha sujetado bajo sus pies, ¿no? Le ha dado autoridad sobre la creación, como hicimos mención en el libro de Génesis, y en la que vemos que esa autoridad, el Señor dice que lo hizo todo bueno y bueno en gran manera, pero el hombre por causa del pecado lo corrompió, y el hombre que está en tinieblas, el hombre que está en pecado, el hombre que no quiere buscar a Dios, usa mal esa autoridad, ¿no? Como el abuso de la autoridad, o aquellas personas que juzgan, pero juzgan injustamente. Entonces nosotros tenemos que tener bastante cuidado y ejercer esa autoridad como hijo de Dios, porque el Señor nos da autoridad. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿no? Autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No, esa es la autoridad que Dios ha dado a sus hijos, a los que creen, a los que le recibieron, a los que han depositado toda su confianza, reconociendo que estaban en tinieblas, estaban apartados, alejados de Dios, pero han vuelto sus corazones al Señor y lo han recibido como su Señor y su Salvador. Entonces dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad o potestad de ser llamados hechos hijos de Dios, ¿no? Hay que ejercer esa autoridad teniendo entendido y bien claro que somos hijos de Dios, no somos hijos del vecino, de alguna otra persona, ¿no? Como dice aquí la palabra, ¿no? No por voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino porque Dios se plació llegar a nuestras vidas. San Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y Él está insistiendo y buscando, tocando cada corazón para que toda persona se vuelva a Él y pueda tener esta tremenda bendición de ser llamados hijos de Dios. Por Dios, por la misma voluntad de Dios, por el amor de Dios. Porque no me amaste primero, dice el Señor. Yo te amé primero, dice el Señor. Entonces, de esta manera, el Señor nos está enfatizando aquí en 1 Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tremenda bendición. Es algo maravilloso. Antes no lo sabíamos. Antes decíamos, no, todos somos hijos de Dios. Pero es la bendición, por el gran amor, en la cual Él dio su vida en la cruz del Calvario, para cargar así todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, y poder echar a lo más profundo del mar todas nuestras iniquidades y nunca más acordarse de ellos, y adoptarnos como hijos, y ser herederos, dice su palabra, herederos de Dios. Entonces es muy interesante lo que nos está haciendo mención la palabra. Y no todos son hijos de Dios. 3:10 dice la Escritura, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces una vez más dicen, ¿no? En esto se manifiestan los hijos de Dios
1 de Juan 3:10, y en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, no todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Y el que dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿De quién es? Del diablo. Es tremendo, ¿no? San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, de esta manera, el Señor quiere que estemos plenamente identificados como hijos de Dios por nuestro testimonio y por la manera en que somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? De esa manera, como hicimos mención en Romanos capítulo 8, acerca de todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Vamos a ver en esta carta a los romanos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿no? Versículo 17 dice, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por cierto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? El anhelo, dice, de toda la creación, o sea, todo está a la expectativa, ¿no? Ese día glorioso en que este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal se transforme en incorruptible y este cuerpo mortal en inmortal, ¿no? Un cambio tremendo, una transformación gloriosa, amados hermanos. Y todos estamos esperando ese momento. Los acontecimientos que se están dando últimamente están apuntándose a esa dirección. Nadie sabe el día ni la hora, pero el día del Señor viene sobre la iglesia, a los llamados hijos de Dios, ¿no? Una bendición tremenda. Herederos, coherederos, dice la palabra. Tremendas bendiciones nos esperan. Entonces debemos ejercer esa autoridad, amados hermanos, porque dice aquí la Escritura, versículo 15, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. No estamos para estar con miedo, con dudas, con incertidumbre, seré salvo, no seré salvo, seré hijo, no seré, no, o sea, somos salvos por la gracia de Dios y estamos llamados a ejercitar esa autoridad como hijos de Dios. Y estamos llamados a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y estamos llamados, como dice aquí la palabra, a entender que somos herederos, coherederos, que dice el versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice esto. O sea, venga lo que venga, presente lo que se presente. No tenemos que dudar ni vacilar, sino ejercer esa autoridad como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos en este día? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios levantan sus manos? Felices y contentos, gocémonos, alegrémonos, dice el Señor. Glorifiquemos su santo nombre, estemos con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Entonces, hermanos míos, somos hijos. ¡Qué tremenda bendición! Habían otros que decían, sí somos hijos, pero si ustedes no son hijos. Ustedes no se han vestido, dice, ¿cómo entraron acá? Entonces, estemos siempre agradecidos y ejerciendo esa autoridad que Dios nos ha dado, ya que este mismo libro nos está hablando acerca de que no debe reinar el pecado en nuestras vidas. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo toda la ayuda, sobre toda la protección, sobre todo el respaldo de nuestro Dios. Y no puede reinar el pecado. No debemos presentar nuestros cuerpos al pecado, sino presentarnos como vivos, como hijos de Dios, delante de la presencia de Dios, haciendo su voluntad. Somos hijos de Dios. Honrar, glorificar, poner en alto siempre el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Así también debemos ejercitar nuestra autoridad sobre toda la fuerza del enemigo. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo: yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. He aquí hoy doy potestad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos, ¿no? En el libro de la vida, amados hermanos. Entonces, hasta nos ha dado el Señor, amados hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mientras vamos creciendo, vamos desarrollando, nos vamos madurando en nuestra vida espiritual, vemos que el enemigo, ¿no?, está, como dice la palabra, el mundo entero está en poder del maligno y está muchas veces obrando en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestro actuar de cada día para alejarnos y no hacer la voluntad de Dios, como le dijo a Eva, ni le engañó, ¿no? Le dijo: no te va a pasar nada, ¿no? Nadie se va a dar cuenta, va a ser mejor, ¿no? Y está usando personas también para seducirnos, querernos engañar, pero la Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿no? Hombres con apariencia de piedad. No, yo sí también soy creyente, yo también sí conozco la Biblia, yo sé todo, ya no está mal. Dice, unas copitas no hacen daño, no hay que embriagarnos, unas cuantas cervecitas, es tremendo, ¿no? Y no falta alguien por ahí que es audaz y quiere atropellarte, porque el ladrón dice: viene a hurtar, matar, destruir. No tiene misericordia, no tiene piedad. Falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, ¿no? El Señor me ha dicho que tienes que hacer esto, ¿no? Y te engaña. Hay ciertas enseñanzas, hermanos, que escapan de lo que la Escritura nos dice. Y por ahí han surgido ciertas líneas, cierto tipo de pensamientos, doctrinas de demonios, ¿no?, en la que, como en los días de Sodoma y Gomorra, ¿no?, Dios es amor y sí se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, o una mentirita piadosa, ¿no? O bueno, Abraham también tuvo su concubina, tú también puedes tener tu concubina, ¿no? Y están practicando la fornicación, el adulterio, la mentira, la corrupción está ahí. Pero ¿qué dice la palabra, amados hermanos? Yo le doy potestad, dice, ¿no? Versículo 19, Lucas 10, 19, en la cual nuestro Señor Jesucristo también reprendió al diablo, le dijo: apártate de mí, Satanás, ¿no? Entonces yo le doy autoridad, dice, de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, ¿no? Pero sobre todas las cosas nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces Marcos 16 nos da el énfasis. Marcos 16 es tremendo, hermano. Dice: vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán tempestades, pero si estamos fundados sobre la roca, va a permanecer la casa. Si nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza no está sobre la roca, que es Cristo, entonces grande va a ser la ruina. El enemigo viene con fuerza, el enemigo viene a atropellar, el enemigo no pide permiso. Pero miren lo que dice Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16 de Marcos 17, Marcos 16, 17, dice la Escritura: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces algo central aquí, en la cual el Señor nos da autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Encontramos en este evangelio acerca de que versículo 16 dice, ¿no? 15, 16, 17. Y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No hay una tremenda confusión en este sentido, porque acá dice la palabra, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. No es que vamos a estar buscando a los demonios, no es que vamos a estar buscando que hablar en lengua, no es que vamos a estar buscando, qué sé yo, agarrar a los escorpiones, o estar yendo a los hospitales y sanar a todos los enfermos, no. Sino estas señales seguirán, dice. Nosotros no vamos a estar buscando. No vamos a estar buscando escorpiones, culebras, no sé, que había un predicador, entre comillas, ahí que apareció y se ponían las culebras por el cuello y jugaba con las culebras. Al final la culebra lo mató. Sí, es algo de humorístico, un chiste, ¿no? Pero eso no nos está diciendo la palabra. La palabra dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Y qué creen? Primero dice: el que creyere y fuere bautizado, dice, va a ser salvo. El que creyere, dice el que creyere y fuere bautizado. Hay una secuencia, hay un proceso de nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual, y bajo ese crecimiento, ese desarrollo, esa madurez espiritual, dice aquí la palabra, esas señales seguirán, dice. El Señor quiere y lo permite y sucede ello. Entonces cada uno, según el don que ha recibido, ministre lo otro, dice. A uno se le dio más, a otro se le dio menos, ¿no? A uno se le dio 1, a otro se le dio 2, a otro se le dio 5. Según lo que se le haya dado, dice. Al que más se le da, más se le va a demandar, dice el Señor. Y entonces dice acá: echarán fuera demonios, dice. Y si no podemos echar a la gente, no podemos salir de ese mundo de gente de malas intenciones que quiere hacernos caer en las cosas del Señor, menos vamos a poder echar a estos espíritus demoníacos. La Biblia dice en Efesios: principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos van a aplastar, nos van a dejar papillas, ¿no? Entonces nosotros, amados hermanos, nos sabe el Señor, debemos fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza, no en nuestras capacidades, en nuestras propias fuerzas, no, en el Señor, dice la palabra. Entonces Él nos da la autoridad, ya sabemos, tenemos esa autoridad y tenemos que ejercer esa autoridad. Pero ¿cómo ejercemos esa autoridad? Entonces, número, hay que creer. Y esa fe, y esa confianza, y esa seguridad, amados hermanos, está en su palabra. Escudriñar las escrituras, meditar en ellas. Romanos 10:17 dice: la fe por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. La palabra de Dios, que dice, es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, dice: no, apártate de mí. Le dijo a esta mujer que tenía espíritu de adivinación: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sal de ella, y ¡fum!, salió. Entonces el Señor, nuestro Señor Jesucristo, les enseñaba así, como quien tiene autoridad, hermano. Por eso que nuestra vida espiritual es una constante. No vamos a lograr, no vamos a alcanzar nada más si no hay una constante. ¿Cómo aprendemos a leer? ¿Cómo aprendemos a sumar? ¿Cómo aprendemos a multiplicar? ¿Cómo aprendemos a muchas cosas, ¿no? El carpintero, ¿cómo aprende? Ya agarra la madera y ya está, ya, ¿no? Todo es un proceso, todo es una secuencia en todos los ámbitos de nuestro desarrollo físico, intelectual, mental, emocional, todo es un proceso. El Señor dice: lo que empezó en nosotros lo va
perfeccionando. Entonces, de esa manera, vamos hermanos, hay abundante palabra que el Señor nos da a través de ella, pero dice, y una promesa muy importante en la que el Señor nos habla que en primera de Juan, vamos a encontrar allí, vamos hermanos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, ya nos ha dado la victoria el Señor, porque mayor es el que está en nosotros. Por eso dice, ¿quién está en nosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Somos templo moral del Espíritu Santo, ¿no? Yo no le he oído un espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y en el poder del Espíritu Santo dice, ya están vencidos. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios nos ha dado toda esa autoridad como hijo de Dios. Dios nos da autoridad sobre toda la fuerza del enemigo y nada nos hará daño, dice. Entonces, vemos un ejemplo aquí en Mateo 17:14. Mateo 17:14. Un ejemplo bíblico. El Señor prepara a cada uno de sus hijos. Y como dice, si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos podrá. El Señor no va a permitir que el enemigo haga daño en nuestras vidas, haga daño en nuestras familias si no estamos preparados y capacitados para poder enfrentar en sí. Por eso que en este pasaje de acá, Mateo 17, nos está dando una enseñanza, un consejo, una respuesta acerca de cómo enfrentar esas huestes de maldad, hermano. Dice aquí la palabra, Mateo 17, 14, dice, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Orar, que el Señor nos ayude en nuestra vida espiritual. Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto. Espiritualmente el espíritu quiere que estemos ahí encendidos, fuego potente, ¿no? Y muchas veces, amados hermanos, no es así. Y están como las vírgenes insensatas. No tenemos nuestras lámparas abastecidas. Pero las vírgenes prudentes estaban sus lámparas llenas, ¿no? Y el Señor dice que debemos estar llenos de su presencia, llenos del Espíritu Santo, ayunando, teniendo fe. Aumentanos la fe, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Increíble. La fe se desarrolla y crece por todos los días, así como nos alimentamos de desayuno, almuerzo y comida, lonche, todo lo que... Aunque ahora estamos, como dice, como un poco como las vacas flacas, ¿no? Pero Jesús dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre, ¿no? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que le escuchemos, que nos alimentemos de la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor cada día? Entonces, hay que ayunar. Ya no están ayunando, la iglesia no ayuna, no hay quien ayune, ya una epidemia, pero no tengan que comer. Qué tremendo, ¿no? Bueno, Señor, bueno, hermanos míos, el Señor tiene propósito en todas las cosas y de esta manera nos presenta así la palabra, ¿no? De hecho, es una lucha, una guerra espiritual y la ganamos, amados hermanos,
en las esferas celestiales, ¿no? Como dice uno de los profetas, que nuestra oración a veces no ha llegado ni al techo siquiera, ¿no? Pero la oración tiene que llegar a la misma presencia de Dios. Más es el pecado que llega, ¿no? El Señor está enojado ya con el pecado que está delante de su presencia, que muchas veces las oraciones de los justos, si mi pueblo se humillar, orar, en buscar en mi rostro, Señor, que cada una de estas oraciones siempre llega a la misma presencia del Señor. Dios está buscando hombres y mujeres de oración, ¿no? Enseña, le dijo a sus discípulos, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y bueno, gracias a Dios por sus oraciones, y sigamos orando por la iglesia, sigamos orando unos por otros, sigamos orando, intercediendo, pidiendo al Señor que nos ayude a tener un tiempo de ayuno, una forma personal, como familia, como iglesia, amados hermanos, y así nos ayude a poder ejercer esta autoridad, que como hijos de Dios, ejercer esa autoridad ante los principados, sobre toda fuerza del enemigo, ejercer una autoridad como iglesia también. Mateo 28, pasaje bastante conocido, y que, como les estamos haciendo manifiesto permanentemente, nuestra vida espiritual no es teoría, ¿no? Es práctica. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice aquí en la Escritura, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor ha dado la autoridad a la iglesia. Toda autoridad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra. Vayan, dice. Ya no tenemos que pedir permiso. Hay que hacer discípulos, hay que bautizarlos, hay que enseñarles. Amados hermanos, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, vamos a encontrar 1 de Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, ministre lo otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Corintios, hermanos, lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoren, dice 1 Corintios 12, 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Cuánto conocemos de los dones espirituales? Estaremos compartiendo acerca de los dones espirituales. Dice el versículo 31, 12:31, procuren pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, ¿no? Entonces, no debemos ignorar, pero sobre todo, hay un camino más excelente. Dice, ¿cuál es ese camino más excelente, hermano? Acá dice, ¿no? Versículo 13, ¿no? 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero mayor de ellos es el amor, dice, ¿no? Porque acá mismo está hablando, dice, ¿no? Versículo 1, si yo hablo esas lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces es una autoridad que se ejerce por conveniencia, por algunos intereses, y aún en los mismos dones, hermano, ¿no? Por eso dice la palabra que algunos vinieron al Señor y dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, hicimos milagros, y el Señor dice: yo no los conozco. Por eso ya acá dice, ¿no? Si no hay amor, nada soy. Versículo 13:2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada, no existimos delante del Señor. Entonces,
amor al chancho o amor a los chicharrones. Hacemos por amor a Dios las cosas, como hemos hecho mención, hermanos, en la vida del creyente todo se hace por amor, por gratitud, por obediencia a nuestro Dios. No por otros intereses mezquinos. Ya el Señor está hablando mucho acerca de ello. En toda la Escritura, hermanos, la Biblia está llena de ejemplos acerca de las intenciones. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, dice la palabra. Y entonces empezando por casa, porque dice todos los días por el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Y en Deuteronomio 6:6 dice, estas palabras repetirás a tus hijos, dice, al entrar, al salir, cuando te levantes, cuando te acuestes, en los dinteles de las puertas, en las columnas, en todos sitios, la palabra es la palabra. El apóstol Pablo también dice, no, yo no me voy a cansar de repetirle lo mismo, dice, ¿no? Que esté grabado ahí, ¿no? Un sello, dice, ¿no? Hermanos, importante lo que el Señor nos está hablando acerca de ejercer la autoridad como creyentes que somos. Ya no estamos en tinieblas, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora somos luz en medio de las tinieblas, la sal de esta tierra, amados hermanos. Ejercer esa autoridad, ese poder, ese señorío, ese dominio, esa facultad que el Señor nos ha dado sobre toda hueste de maldad en las regiones celestes, ¿no? Un buen testimonio que proviene de Dios, que es la máxima autoridad, ese reflejo de esa autoridad para con nosotros, nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, una autoridad delegada que nos ha concedido el Señor en el nombre de Jesús, ¿no? En el nombre de Jesús, como hijos, ejercer la autoridad que Él nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo, como hijos, herederos, coherederos con el Señor. Y esa autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y esa autoridad, amados hermanos, que le da la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos cada uno, tú y yo, cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor, aquí en el Perú, en el mundo entero. El pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gracia, la bendición de Dios siga sobre la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos, sobre cada uno de nosotros, ejerciendo esa autoridad que Dios nos ha dado, para la gloria y honra de nuestro Dios. Que Dios le bendiga. La gloria sea al Señor. Amén.